Hola, bienvenido a nuestra cápsula donde estamos entrevistando a diferentes personas para que nos cuenten su perspectiva de este documental, Los dos Félix o Después de Dios Carosi. Les voy a relatar un preámbulo sobre estos trabajadores, estos obreros, que durante el proceso de autoconstrucción, una veintena de socios levantaron viviendas de emergencia en torno al terreno que a medida que avanzaban se iban desplazando cada cierto tiempo. Las frías noches de invierno del año 1961 y 1962 registraron un promedio de menos 5 grados bajo cero, acompañados de la brisa y el viento del atardecer que los helaba hasta el alma. Esta colonia residente estaba iluminada con velas, chonchones de carburo, lámparas a parafina, y todo lo que se ejecutaba en las faenas se ajustaban con frágiles trípodes de madera con pequeñas ampolletas de bajo voltaje. Las noches de esos trabajadores eran un espectáculo fantasmal. Sombras deambulando con palas, golpes de chuzos, picotas, el rechinar de carretillas que eran interrumpidos con estas señoras que bajaban de estas casas con una vela, llevando en sus manos algún plato de comida, algún té o algún café caliente. Entre risas y bromas de brujas que venían con escoba volando o de amantes que venían por su cuota de amor, estos obreros seguían trabajando a pesar de la inclemencia del clima. Hoy nos acompaña Marcos López Abayay, es un escritor que trabaja en la Oficina Cultural y Turismo acá de la Municipalidad de San Felipe. De hecho, estamos en la sede donde él hace proyectos de cultura. Tiene un libro muy interesante que se llama Cuentos Rurales, que lo presentó hace poco en la Feria de Viña del Mar, que va enlazado con nuestro programa, porque aquí habla de cosas que son cuentos que hablan de fotografías antiguas, de rescate de antigüedades, de rescate de tu cultura, y es un libro que aparte habla mucho de nuestros aborígenes, que también es recomendable, de nuestra base. Y por eso cuando yo lo invito en esta oportunidad es por lo mismo, porque yo también estoy en busca de esa base, del inicio de este proyecto. Marcos, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y por haber permitido participar en esta conversación. Oye, ¿qué te pareció el documental? Bueno, tenemos 4 episodios que hay que comentarlos. Claro, mira, yo mientras lo iba viendo, iba descubriendo una caja de Pandora. Muchas sorpresas en el camino. Igual tuve que verlo 3 veces, porque al principio me fijé más como en las generalidades, pero después ya fui escarbando más esas historias que se van generando, esas microhistorias, y descubrí muchas emociones que se entremezclan con el conocimiento del espacio, de la historia. Sí que me entretuve bastante y bueno, y te felicito por esta iniciativa. ¿Qué te pareció el primer capítulo? Mira, el primer episodio que habla de la fábrica, yo de partida nunca no sabía que había habido una fábrica de arroz en Quilpué. No sé por qué tenía entendido que estaba en Viña, pero acá logro descubrir que estuvo en Quilpué. Bueno, estamos hablando de la época de los años 60, 70. Sí, bueno, en 1907 llegó a Quilpué. Ya. Partió en Valparaíso en 1890, 98, pero la base ya cuando fue como fábrica, como potencial de fábrica, partió en Quilpué en el año 1907. Y por lo que capté en el documental, tú mencionas que, bueno, varias aristas, ¿no es cierto? Pero una de las que a mí me llamó la atención fue que se tuvieron que ir de Quilpué, en consecuencia de que Quilpué, el clima, tengo entendido, el agua, favorecía la producción y hacía un producto de calidad. Claro. No obstante, se van a Santiago y Quilpué queda un poco igual abandonado, pienso yo, por este gran padre, ¿no es cierto?, de la industria. E imagino yo que
Y eso significó quiebre de familia, separaciones, desempleo, Sí, todo un todo fenómeno un fenómeno social. social en general, porque la fábrica giraba en torno a Quilpué. ¿No? Todos la gran mayoría de los trabajadores ahí, más los negocios que habían alrededor, los bares que habían alrededor, entonces todo, el mismo ferrocarril también que se empezó a detener gracias a este empresario que pidió que se detuviera, porque en esa época el ferrocarril era ordinario y el directo. Ya. El ordinario pasaba en todas las estaciones, paraba. El directo no, solamente era Villa Alemana y de Villa Alemana directo a Viña del Mar. No, No paraba. no paraba en Quilpué. Entonces, y gracias a ese empresario la empezó a parar, a detenerse el tren en Quilpué. Y lo otro que me llama la atención es eh, los beneficios que daba Carosi en ese tiempo, porque tú mencionas ahí, o tu padre menciona que tenían beneficios, tenían un deporte, Sí, cultura a través de un grupo de folclórico, que tenían también beneficios, había médicos, dentistas, tenían también, y también acceso a la vivienda, pero de un modo, no como ahora, sino de un modo más tradicional, ¿no? más tradicional, sí. De hecho, hay dos proyectos que tienen las fábricas. Una que es la población Carosi, que se inauguró en 1948 en honor a Augusto Carosi Pasani, que se entregó casas a trabajadores y a empleados. Y después dos que son que fueron terrenos que compró, que fueron la autoconstrucción, que ellos ayudaron. Ya, son pero como empresa ellos construyeron para sus trabajadores, sí, eso Ya. es verdad. Y esto es una ayuda externa que para ciertos trabajadores le ayudó con la autoconstrucción. Yo eso lo comparé con acá en San Felipe, hay algunas poblaciones de trabajadores, por ejemplo como la Corvi, La Corbe, perfecto. ya que fue de trabajadores, ellos mismos hicieron también autoconstrucción, pero también otras poblaciones hechas por la empresa de esa época. Eso no se ve hoy en día, entonces me llama la atención que fue un fenómeno de esa época. Sí, ahí todos trabajaban para eso, ¿no? Es un fenómeno, por eso yo siempre digo, es un Chile que ya no existe. Exacto. Porque el empresario ayudaba a construir sus casas o entregaba casas a sus trabajadores. Pero es una ayuda, no es que te regalen, ellos ayudaban a construirla. O sea, era como de cooperación. De cooperación, sí. Si quieres vamos viendo el capítulo 2. Sí, mira, el capítulo 2, bueno, hay una caja de Pandora. Ya, vamos a ver. Sí, porque yo cuando puse atención al capítulo 2, cuando hacía la caja, y ahí aparece hablando de lo que tú encontraste ahí fotografías, documentos, encontraste unos planos, encontraste varios objetos, una carnet de tu papá cuando estuvo en la Armada, muy pequeño, y eso era de tu padre, y tú lo encuentras en una casa donde vive él ahora con su última pareja, la señora Silvia, ¿no? Ya, sí, mi papá se casó con la señora Oriana, falleció la señora Oriana y después se fue a vivir con la señora Silvia. Exacto. Pero él partió a vivir a la casa de la señora Silvia. Y a la casa de él me la tomé yo, por decirlo así. Antes yo no podía entrar porque la señora Oriana no me dejaba entrar. Y ahora yo entré a esa casa. Ya. Y entonces mi papá vivía 2-3 cuadras de donde yo le tomé su casa, por decirlo así. Y ahí una vez ordenando las cosas, los típicos cachureos, y ahí encontré esa caja. Y eso, yo lo que veo ahí es cuando tú descubres esa casa, todos estos documentos, se genera un punto de encuentro con tu papá, tanto actual como del pasado, porque tú empiezas a escarbar de su pasado, y ahí tú entiendes muchas cosas de él, su posición, por ejemplo, política, ideológica, él tiene, ¿no es cierto? Logras entender también cuando están los documentos, cuando hicieron la población, él participó, la población, Eduardo... Enrique Vigan. También tú descubres fotografías de él de la época de joven, cuando trabajó en Carosi. Claro. Entonces empiezas tú a generar no solamente un vínculo emocional, sino que también de tipo histórico, de tipo de la historia de su vida y de una comunidad también. Entonces generas también otra instancia, otro diálogo, que ya no es solamente personal íntimo, sino que también es de un grupo del pasado que existió, de una sociedad y también de una comunidad.
y de Quilpué en general. Sí, porque estaba insertado en Quilpué, que estaba recién emergiendo en aquella época, estaba recién en el año 50, ya Quilpué comenzó ya a verse, a verse como una ciudad más próspera, en los años 1950. Claro, y la caja, como te digo, fue una, como dicen, algo de Pandora, porque nuestras heridas, porque él también estaba herido, y yo también estaba herido, porque me había abandonado, nunca lo había visto, lo veíamos de vez en cuando, había dejado a mi mamá sola, mi mamá siempre me crió solo, yo siempre he dicho de que lo que yo soy ahora es gracias a los valores de mi madre. Entonces esa caja al final se convirtió en un proceso en que encontramos nuestra historia y encontramos la historia de Quilpot. Estaba todo ligado. Por eso es una caja que es fundamental. Es esos cachureos que de repente uno guarda y ahí están. Claro. Uno no los revisa y al revisarlo tú vas notando y vas cambiando y vas construyendo nuevamente tu historia cuando tú ya eres una persona mayor. Exacto. Y lo más interesante yo creo que, claro, tú estás con esas heridas, de cierto modo están bien, pero y ambos logran hacer algo productivo de esto. Claro. No se queda en la pura nostalgia o el bonito recuerdo, sino que, oye, hagamos y logran publicar un libro. Un pequeño librito. Ya que se llama, por aquí lo tengo, aquí está, Dilo, no. La realidad de un sueño. La realidad de un sueño. El año 2002. Y que coincide con los 50 años de la población. Claro. Y tú ahí, me imagino que cuando presentas el libro reúnen varias personas. Sí, ahí hicieron un evento muy bonito. Yo en ese momento no conocía a nadie de la población. Yo estaba recién acercándome a mi papá. Hicieron un evento, invitaron a autoridades de la época, se hizo una misa a la chilena, se hicieron reconocimientos, se entregaron diplomas y ahí se entregó este pequeño folletito en el fondo que hablaba un poco de la historia de la población. Que eso fue el año, como tú dices, 2012, cuando se cumplió los 50 años. Y se invitaron, en ese tiempo la única que lograron, que ellos tienen mucho cariño con Milena Solitich, que es su asistente social, y lograron encontrarla y la invitaron ya. Qué bonito. Y tú mencionas a un sacerdote, lo logran, o sea, había fallecido. Cirilo Elton falleció muy probablemente, no sé en qué año, porque no lo pudieron ubicar. De hecho, por lo que se supo, él después había colgado la sotana. Terminó el proceso, todo, pero años después él creo que había colgado la sotana. Él tomó el proyecto de Invica, que es una cooperativa que creó el cardenal Silva Enrique, y él fue como director de esa etapa de Invica, lo que hoy se conoce como Invica Provicop, y él en ese proceso había muchas poblaciones en autoconstrucción en aquella zona. Estábamos hablando de Recreo, Los Placeres, Villa Alemana, que eran autoconstrucción, pero la primera técnicamente que se inauguró fue esa, con una de Villa Alemana, de autoconstrucción de trabajadores. La de Villa Alemana son funcionarios de la Armada, que autoconstruyeron sus casas, pero eran funcionarios de la Armada y ellos eran los obreros de la carroza. Ahora tú mencionas algo que descubres ese carnet de tu papá cuando estuvo en la Armada. Sí. Entonces tú ahí como que lográs entender su posición ideológica, política, donde él en cierto modo justifica un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por un tema, ¿no es cierto?, de que él también en su formación de base que tuvo, participó en la fuerza, como militar, muy jovencito. Sí. Después se retira de eso. Se retiraron. Esa parte, ¿cómo la ves tú? Porque yo percibo ahí una diferencia de opinión igual. Sí. Él tiene un concepto de comunismo, tú tienes otro. Claro. Y bueno, eso fue unas fricciones muy grandes, pero cuando él me contaba su historia, a la larga tú te das cuenta que él tenía alrededor de 15 años cuando ingresó a la Armada. A él le gustaba la Armada. De hecho, es una cosa que te voy a contar ahora, pero no sale en el libro. Mi papá ingresó a la Armada, le gustaba la Armada, ya cuando tenía 2 años, su mamá, mi abuela, fue a la comandancia y pidieran que retiraran a su hijo. Porque ella no quería que fuera a la Armada porque necesitaba que trabajara en la casa. Y él ella lo retiró de la Armada. De hecho, mi papá hasta los últimos días que estuvo conmigo, con vida, siempre me decía eso. Digo, pucha, tu abuela me retiró y yo quería tanto eso. Entonces te das cuenta tú, claro, su carácter era
Claro, así, siempre fue así, mientras yo no. Oye, veamos el capítulo número 3. Ya, Cooperativa. cooperativa. Eso es lo que estábamos hablando antes, un poco de los Invica, del Cardenal, no sé qué te pareció ahí. Mira, la cooperativa, lo que yo conté que me llamó la atención, que justamente gracias a esa cooperativa se conformó esta población, este Claro. proyecto de población. Y esto me llamó la atención lo organizado que estaban Sí. estos trabajadores, estos obreros, junto obviamente con la empresa. Fue refrescado. Aquí, Hay todo un núcleo ahí. ya, ahí como tu padre, ¿cómo te habló de esa experiencia? Porque los documentos que yo encontré y él me hablaba es que nosotros mejor nos juntamos en la bodega de la fábrica y empezó la idea, no, la empresa nos puso su abogado, nos puso su asistente, su abogado era el Enrique Vigafroden, la asistente era la señora Milena Soletich, y después cuando vio que el proyecto ya iba avanzando, él después les presentó al mismo de abogados, les presentó al padre Elton, y ahí ingresó ya Caritas Chile a hacer el proyecto, a ejecutar el proyecto de las casas. Pero la primera etapa lo tiene la empresa. Buenísimo. Oye, bueno, el otro capítulo que yo estaba viendo acá, El último, el de La Toilette. La Toilette. de Toilette. Eso, bueno, yo lo capté ahí, tú hablas ahí ya un plano más íntimo, de la señora Oriana, con Félix Padre, que ella no sabía que tú existías, que tu mamá le decía, no, ya no hay que decirle. Que... Claro, es todo. Tú sabías que era tu mamá, pero hay Hay problemas. hermetismo familiar. Ya. Hermetismo familiar que no tenía que saber la señora Oriana. Me parece que yo tenía 19 años, 18 años, yo calculo, cuando mi papá tuvo que sentarse y decirle a la señora Oriana, oye, yo soy papá y tengo un hijo, que ahora tiene, ponte tú, 18 años. Pero durante 18 años de la vida ella no sabía, nunca supo de mi existencia. A lo mejor sabía, a lo mejor especulaba ella, pero ahí en ese momento mi papá le ratificó que sí, que yo era su hijo. ¿Y ustedes fueron más hermanos o fuiste solo? Hijo único. Y esto, tampoco tuvieron hijos. ah, ya, son todos. Yo soy el único heredero, por decirlo así. Ah, buenísimo. De hecho, ella tuvo un hijo, la señora Arena tuvo un hijo que el hijo, cuando se juntó con mi papá, ese hijo tendría, me parece que 5 o 6 años y se lo llevó el papá. Y lo crió el papá y la abuela. Pero los dos vivieron juntos su vida en la casa donde está el documental. Ah, ya, ahí está. Sí, interesante. ¿Alguna conclusión? Mira, yo tengo esto para terminar. ¿Podría leerla? ¿Te parece? Por favor, parte. Bueno, para mí la conclusión de este documental que representa la memoria de una familia fragmentada, que logra reconstruir una parte importante de su pasado, generando un reencuentro emotivo entre un padre y su hijo, donde sanan heridas y silencios, pero también se motivan y juntos reconstruyen la vida de una población, de una fábrica, de una sociedad y de una ciudad. La memoria se sostiene con elementos que apelan al trabajo, la historia, la política, el patrimonio, la cultura, la solidaridad, la vida social y familiar de una época determinada, años 50, 60, 70, de un territorio determinado, Quilpué. La memoria se alimenta de emociones, recuerdos, miradas, conceptos, vivencias. Existe una pertenencia que a los protagonistas les permite una identidad propia y colectiva, un apego, un sentimiento que traspasa lo netamente material y como espíritus los proyecta hacia el futuro, en el espacio del planeta y también del universo. Esa es la pequeña conclusión. Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Municipalidad de San Felipe y a esta Oficina de Cultura y Turismo, que es muy hermosa, muy agradable, y por prestarnos este espacio para hacer esta pequeña cápsula. Y nosotros, como siempre digo yo lo mismo, existe. Aunque no me cree, existe el documental. Y muchas gracias.